Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Lorena Ballardini, yo soy la otra docente encargada del taller Agenda 2030. En esta segunda sesión vamos a detenernos en las cuestiones metodológicas principales vinculadas al diseño de indicadores de derechos humanos. Para eso les propongo una sesión que va a tener tres partes. La primera, introducirnos un poco los conceptos de medición y operacionalización para poder pensar los derechos humanos como fenómenos complejos. La segunda, la idea de, vamos a presentar, digamos, las diferencias entre los indicadores sociales, los de desarrollo y los de derechos humanos, propiamente dichos. Y finalmente nos vamos a detener un poquito más extensamente con los indicadores de derechos humanos y el diseño metodológico de los sistemas existentes. Bueno, entonces para comenzar esta idea de medición como herramienta de las investigaciones en ciencias sociales, la idea de operacionalización o cómo descomponer a un complejo que se presenta como complejo en múltiples dimensiones que nos habiliten a medirlo y poder investigarlo desde disciplinas vinculadas a las ciencias sociales. En este sentido, vamos a pensar entonces a los derechos como estos fenómenos complejos que de todas maneras pueden ser operacionalizados hacia sus componentes medibles. Y para eso vamos a repasar brevemente lo que son las fases de la operacionalización según el metodólogo clásico Lazarsfeld. Esta primera fase de definición teórica de un concepto, una segunda fase de descomposición de este concepto en múltiples dimensiones que puedan reflejar estos aspectos teóricos principales. Y finalmente, la definición para cada una de esas dimensiones de una serie de variables empíricas o indicadores que puedan ver, bueno, digamos, la extensión a nivel más concreto y empírico de esas definiciones conceptuales. Esas variables empíricas o indicadores, desde la perspectiva de otro metodólogo clásico, González Blasco, va a ser la expresión numérica o cuantitativa de ese fenómeno y debería plantearse al menos un indicador por dimensión para dar por completa las fases de la operacionalización. Bueno, esto que he dicho así parece algo abstracto, digamos, me interesa que lo podamos ver en un ejemplo concreto que se vincula a la tarea, a la actividad que ustedes tienen que hacer para esta segunda sesión del taller. En particular es la operacionalización del concepto de calidad de vida que realiza la autora Setien en los 90 para el País Vasco. En ese sentido, ella descompone el concepto de calidad de vida en múltiples dimensiones. Aquí yo traje solo algunas, entre ellas salud, renta, trabajo, vivienda, educación, seguridad. Y para salud, concretamente, traigo acá los indicadores que ella plantea en función de una serie de dimensiones en las que descompuso la idea de salud. El estado de salud de la población, los atentados contra la salud, educación sanitaria y recursos para la salud. Entonces, por ejemplo, para la dimensión estado de salud de la población, ella toma tres indicadores básicos: la esperanza de vida al nacer y en distintas edades, la tasa de mortalidad y la mortalidad perinatal, ¿sí? Si nosotros fuéramos de atrás para adelante entonces, para poder entender la calidad de vida, para poder analizarla, descomponerla como fenómeno complejo que es, digamos, tendríamos que primero desarrollar toda una serie de indicadores para cada una de estas dimensiones, ¿sí? En este sentido, bueno, quedándonos un poco con la idea de indicador social o sociodemográfico, digamos, el texto de Cecchini que ustedes tienen como bibliografía optativa, plantea que los indicadores sociales lo que hacen es, de alguna manera, brindar una serie de totales o promedios nacionales que, en general, si bien puedan tener ciertos objetivos vinculados, por ejemplo, al desarrollo y a determinadas metas hacia el desarrollo, lo que miden es acceso, uso y satisfacción de servicios públicos, ¿sí? Esto tiene, por supuesto, efectos en la idea de bienestar, calidad de vida, desarrollo, pero bueno, está limitado a esta idea de acceso. Y que, por supuesto, se dan panoramas generales de la situación de los países y que el nivel de desagregación puede, por supuesto, depende del estado de la producción de datos en cada país. Esto es una limitación, es algo que retoma el relator Danilo Turk como lo que serían las restricciones propias de estos indicadores si lo que nos proponemos es medir derechos humanos.
A la falta de información disponible se suma que, digamos, este tipo de indicadores no necesariamente reflejan aspectos amplios del bienestar y el disfrute de los derechos de las personas y que no son universalizables en el sentido de que no contemplan no sé, el estado de situación para determinados grupos, ¿sí? Entonces, en este sentido, presentarían ciertas restricciones. Los indicadores de desarrollo, que en la sesión 3 vamos a dedicarle un tiempo a algunas investigaciones que estamos realizando vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Los indicadores de desarrollo hasta aquí se han formulado en dos trabajos concretos. El primero es el vinculado a los objetivos de desarrollo del milenio, digamos que plantearon la interacción de ciertas variables, más bien demográficas, de salud, de educación, de ingreso, ¿sí? Para poder medir 8 indicadores básicos bastante amplios vinculados al desarrollo humano, y esto digamos que se completa o se sofistica en lo que son los objetivos de desarrollo disponible, que es la Agenda 2030 actualmente en curso, digamos, en el que se han planteado 17 objetivos y más de 200 indicadores vinculados a metas concretas de esos objetivos. Para más detalle, ahí les dejo el link en la publicación donde pueden avanzar en conocer cada una de esas metas y esos indicadores, pero básicamente los objetivos son 17, entre ellos el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, todas cuestiones muy amplias vinculadas al desarrollo, pero que por supuesto se tocan con la temática de derechos humanos, como vamos a ver. Los indicadores de derechos humanos propiamente dichos van a ser entonces estas herramientas que van a ser utilizadas para conocer el estado de satisfacción de un derecho humano, ¿sí? Esto según la definición de Curtis, que es un texto que también tienen para leer en la bibliografía optativa. Y la ONU lo que dijo en este sentido es que lo que van a dar es informaciones concretas relacionadas con una norma o estándar jurídico de derechos humanos. Y se pueden utilizar para evaluar la promoción y la protección de estos derechos, ¿sí? Entonces, los indicadores son utilizados para medir el estado de cumplimiento de los derechos humanos y los esfuerzos del Estado en este sentido. Y nos vamos a quedar con esta idea de esfuerzo que la vamos a retomar después. Si tuviéramos que establecer algunas diferencias, entonces, entre lo que son los indicadores de derechos humanos y lo que son los indicadores de desarrollo humano, hay como 3 niveles de diferencias. Un primer nivel en relación con la base conceptual. Los indicadores de desarrollo humano se dedican mucho más a la cuestión de las capacidades de las personas y su ampliación. Los indicadores de derechos humanos lo que hacen es enfocarse en cuestiones de las obligaciones estatales y si esta satisfacción de derechos redunda en la dignidad y la libertad de las personas. En cuanto al eje, los indicadores de desarrollo tienen un foco muy claro en que hay ciertos sufrimientos y disparidades que son inaceptables para el desarrollo humano. El eje o el interés principal de los indicadores de derechos humanos van a ser las políticas públicas. Y por eso nos parecía pertinente detenernos bastante en la formulación de estos indicadores para este curso. Y sobre qué información adicional es necesaria, esto es bastante interesante. Los indicadores de derechos humanos requieren de un desarrollo de información y la desagregación de la información a distintos niveles que los indicadores de desarrollo humano no precisan, sino que más bien se basan en tasas, en promedios, en porcentajes que ya calculan los estados, digamos, y trabajan con esa información administrativa y estadística ya disponible. En cuanto entonces al diseño metodológico, concretamente de los indicadores de derechos humanos, yo voy a traerles, digamos, traje aquí lo que serían las metodologías más utilizadas en los sistemas existentes. Sobre puntualmente cada uno de estos sistemas, en la sesión 3, Laura y yo les vamos a presentar los últimos desarrollos al respecto. Aquí nos vamos a quedar más con algunas cuestiones metodológicas. Entonces, en ese sentido, para poder diseñar indicadores de derechos humanos, es importante que, bueno, en primer lugar, recordar las fases de la operacionalización, ¿sí? Es necesario cada uno de esos derechos descomponerlos a un nivel de dimensiones y luego variables empíricas
que permitan quitarle el nivel de abstracción que puede contener la norma en cuestión. Y es muy importante tener en cuenta que lo que se va a medir es el derecho tal como fue definido en un pacto o tratado. En este sentido, la unidad de medida va a ser ese pacto o tratado, ¿sí? Es el derecho tal como allí fue reflejado. Y esto es interesante porque para entonces poder definir las dimensiones, sí o sí tenemos que partir de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, tal como así lo expresan tanto el texto de Laura Pautasi, que tienen como bibliografía obligatoria, y el de Curtis, que tienen como bibliografía optativa. Entonces, los estándares de derechos humanos que vieron con Laura en la sesión 1 van a ser entonces la guía para poder definir estas dimensiones y poder de esta manera diseñar indicadores de derechos humanos. Una de las primeras cuestiones tiene que ver con el contenido mínimo de los derechos, ¿sí? El contenido mínimo se expresa en las observaciones generales que realizan los comités a partir de lo expresado en los pactos. Y entonces estos indicadores en particular se basan en lo que allí se entiende por contenido normativo y las obligaciones del Estado que se derivan de estas normas. Entonces, si tuviéramos que hacer el caminito de la operacionalización, y se puede ver en el gráfico aquí, digamos, de esa obligación que contiene la norma, entonces un intérprete autorizado, en este caso los comités, definen estándares jurídicos. Van a decir qué se entiende por derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una vida libre de violencia, etc. Y los indicadores entonces van a formularse a partir de esos estándares que van a constituir esas dimensiones o fase 2 del proceso de operacionalización que veíamos antes. Para ver algunos ejemplos concretos en relación con esto, les traje aquí, estos son, digamos, los estándares o el contenido mínimo fijado por el Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para dos derechos, el derecho a la vivienda adecuada y el derecho a la alimentación adecuada, que son dos observaciones generales, la 4 para vivienda, la 12 para alimentación. Los estándares que plantea la observación general número 4, a mi criterio, son de lo más sistemático que vamos a encontrar en este nivel de los comités. Y es bastante interesante porque plantea dimensiones muy concretas del derecho a la vivienda que fácilmente podemos diseñar indicadores a partir de estas dimensiones. De hecho, es un ejercicio que hemos hecho con una colega, con Laura Arroyo del equipo, y hay una publicación que es parte de la bibliografía optativa donde utilizamos estos estándares para el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, en ese sentido, la observación general número 4 planteó como dimensiones, estándares en este caso, pero lo vamos a pensar como dimensiones del derecho a la vivienda adecuada, estas cuestiones: seguridad jurídica de la tenencia, habitabilidad, disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura, gastos soportables, asequibilidad, lugar y adecuación cultural. Todos estos aspectos son claves para medir el derecho a la vivienda adecuada. Es mucho más amplio que cualquier indicador vinculado a, no sé, la cantidad de personas por habitación, por ejemplo, que sería un elemento de la habitabilidad. ¿Sí? Acá estamos hablando de que no solo haya el número permitido de personas por habitación, no solo haya presencia o no de cloacas en la vivienda, sino que además, si esa vivienda tiene tendido eléctrico, que los gastos de ese tendido eléctrico puedan ser soportables por la familia. Eso es algo que, bueno, en pleno proceso de suba indiscriminada de los servicios públicos que estamos viviendo en el país, digamos, es clave pensar si es que han bajado o no el nivel de satisfacción del derecho a la vivienda adecuada en este sentido. También lo que tiene que ver con el lugar. Una vivienda puede tener todas las condiciones de infraestructura y de servicios necesarias, pero puede estar en un lugar o bien contaminado, digamos, que no cumpla con el estándar de derecho ambiental, o puede estar en un lugar demasiado alejado de los centros urbanos o de los servicios de salud y de educación, y eso también implica una vulneración del derecho a la vivienda adecuada. Esto es bastante interesante porque lo que muestra es que estos estándares del contenido mínimo fijan un nivel de desagregación de ese concepto amplio de derecho a la vivienda adecuada que nos da pistas para poder ver el derecho a la vivienda en la práctica, poder medirlo en la práctica.
En relación con la alimentación adecuada, traje estos dos porque, digamos, se ve muy clara la diferencia. En el caso de la OG4 es bastante sistemática la formulación del contenido mínimo. En el caso de la OG12 es un poquito más amplio, pero bueno, hay algunas pistas en relación con la adecuación, sostenibilidad y disponibilidad de los alimentos, el acceso a estos, que esta disponibilidad sea tanto en cantidad como en calidad, digamos. Que haya, que esa accesibilidad sea sostenible, que no sea esporádica, que los alimentos no tengan sustancias nocivas y que sean aceptables para las culturas. Todos estos son elementos que descomponen la cuestión amplia de la alimentación adecuada, que va mucho más allá de la ingesta de calorías diarias, digamos, como pueden ver, son, si bien descomponen el concepto complejo de derecho en cuestión, van a aspectos bien amplios y generalizables que nos permiten medir cada derecho con bastante amplitud. Esto es interesante de la idea del contenido mínimo. Después, en relación con los estándares de progresividad y no regresividad y de igualdad y no discriminación, vamos a analizar algunas cuestiones metodológicas también y veremos algunas cuestiones relativas a las señales de progreso que son propias de estos sistemas de indicadores. En relación con la cuestión de progresividad y no regresividad, lo que expresa en términos metodológicos este estándar, en relación a lo que vieron con Laura en la sesión 1, es el modelo que es utilizado para la formulación de los indicadores, que es lo que se ha llamado el modelo tripartito, que plantea indicadores en 3 momentos, en estructura, en proceso y en resultado, y la posibilidad de establecer una línea de base y medir en estas 3 dimensiones en un momento determinado y al repetir la medición poder ir viendo la progresividad de la satisfacción de los derechos en el tiempo. Particularmente los indicadores de estructura lo que van a reflejar es el estado de cosas, el estado de situación. Si se ratificaron o se aprobaron los instrumentos jurídicos internacionales, cómo estos permearon a nivel nacional y provincial y distrital, digamos, en las normas nacionales, provinciales puntuales, digamos, y cómo, digamos, esta adecuación a la normativa internacional del derecho interno canalizó en un determinado aparato institucional y un sistema legal para el cumplimiento de estas obligaciones. En relación con los otros 2 momentos, el momento del proceso y el momento del resultado, el momento del proceso, los indicadores que se formulan en este nivel, me parece que considero que son los más novedosos y los más propios de la intención que tienen estos sistemas, que no es solo medir un estado de cosas y un resultado final, sino también poder ir midiendo qué esfuerzos fueron realizando los estados en materia de política pública para poder ir dando satisfacción a esos derechos, entendiendo que muchas veces quizás no es simple, no es algo que la satisfacción progresiva de un derecho no pueda reflejarse en indicadores de resultado de la noche a la mañana. Entonces, estos indicadores de proceso buscan medir los esfuerzos de los estados y es una manera de vigilar la aplicación de las políticas públicas, ¿sí? Si un estado informa que está aplicando determinado plan o programa en un momento y al año y en la próxima medición, digamos, informa que se encuentra aplicando el mismo programa, pero no hay resultados visibles, es una manera de poder ver, digamos, si efectivamente, progresivamente esas políticas van teniendo algún impacto, algún resultado con el tiempo. Y bueno, y los indicadores de resultados, si se quiere, en general, para estos sistemas, son los que más se parecen a lo que veíamos como indicadores sociales, que son los que de alguna manera estas tasas, estos promedios que luego toman los indicadores de desarrollo. Son medidas cuantitativas, comprobables, comparables, buscan medir el impacto de estos programas, de estas políticas, y muchas veces tienen este componente que, digamos, se asemeja más a los indicadores sociales que a lo que podría ser un indicador de derechos humanos, pero tienen un nivel de desagregación que claramente, o piden un nivel de desagregación que el resto de los indicadores no tienen, entonces los hace particularmente, bueno, complejos de poder contestar y son muy relevantes para poder entender, digamos, el estado de satisfacción de los derechos. En relación con el estándar de igualdad y no discriminación, la idea en este caso es que transversalice el diseño de los indicadores
y que toda información que se produzca pueda ser descompuesta, digamos, poder ser presentada en relación con los distintos grupos que requieren atención prioritaria, como migrantes, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, afrodescendientes, indígenas, de acuerdo a la realidad de cada país, digamos. En el caso del sistema del protocolo de San Salvador, igualdad y no discriminación es también una de las dimensiones a medir en las que se descompone la desagregación de la información sobre los derechos, pero de todas maneras constituye este principio transversal que atraviesa todos los sistemas. En relación con la idea de señales de progreso, esto al principio decíamos que, bueno, que la definición de indicador es una medida cuantitativa, y eso es así, digamos. Hay textos que hablan de indicadores cualitativos y, digamos, el indicador per se es una medida cuantitativa, pero la idea de señales de progreso es un concepto que se introduce en el trabajo del grupo del protocolo de San Salvador, que ustedes también tienen como bibliografía obligatoria de este curso, y donde un poco lo que se da cuenta es que también vinculado a lo que hablábamos sobre este nivel de desagregación y de producción de información que requieren los indicadores de derechos humanos, que la medida cuantitativa per se, digamos, si bien es clave, no va a terminar de dar cuenta del todo del estado de satisfacción de los derechos. Entonces muchas veces es necesario contar con información, ya sea de los propios actores, a través de lo que pueden ser entrevistas o lo que es fact-finding, la toma del testimonio, de determinadas poblaciones cuyos derechos se encuentran vulnerados, y también información sobre todo producida por la sociedad civil, por las universidades, digamos, por ONGs, que tienen en general quizás una forma de, digamos, recursos limitados, pero que tienen el acceso directo al campo, y que de alguna manera habilita a conocer mejor el estado de los derechos y complementa las medidas estadísticas que pueden aportar los estados. Bueno, esto es una definición que da la ONU sobre, bueno, cómo deben ser los indicadores de derechos humanos. Esto está en un texto, es como una especie de manual metodológico que la ONU diseña en el 2012, que ustedes también tienen como parte de la bibliografía optativa. Y en realidad, bueno, digamos, las características que ellos brindan acá son muy similares a cualquier indicador, digamos, a los estándares, pero a nivel no estándares jurídicos, sino a nivel de, bueno, ¿qué tengo que pedirle a la medida estadística? En general se parecen bastante, pero bueno, habla de pertinencia y fiabilidad, de la independencia de los métodos de acopio de los sujetos observados, de que deben ser globales, pero también tienen que poder ser contextualizados localmente, que se centran en las normas de derechos humanos, que era lo que ya habíamos dicho, que tienen que ser transparentes, oportunos, y una cuestión en la que me quiero detener puntualmente que tiene que ver con simples y específicos. Realmente acá hay como una idea de la parsimonia, ¿no?, en términos económicos, que es, bueno, cuanto menos y más simple el sistema, más posibilidad hay de obtener la información y efectivamente medir, lograr hacer la medición. Y esto es una tensión para estos sistemas. Lo vamos a ver sobre todo en la sesión próxima. Los sistemas hoy existentes, los que hoy le demandan a los estados de información, son sistemas complejos, con un gran número de indicadores. Esto tiene sus pros y sus contras, pero la tensión existe, digamos. Es como pedir poco porque sabemos que la producción de información es compleja, nos puede dar el éxito de obtener todo lo que pedimos, pero nos limita en términos del alcance de esa medición. Así que, digamos, muchos de los grupos especialistas en estos temas han optado por, al contrario, por ampliar el número de indicadores y analizar los faltantes de información como parte digamos, de la evaluación que hacen del cumplimiento de los derechos. Finalmente, en relación con las fuentes, y esto es bastante importante porque, digamos, les vamos a pedir ejercicios que van a requerir que ustedes revisen algunas fuentes provinciales. Bueno, básicamente son 4, todo lo que tiene que ver con la información directa, la del campo, lo que tiene que ver con lo que hablábamos del fact-finding, y esta idea de tener el acceso a los datos concretos. Lo que serían los datos secundarios, como las estadísticas ya disponibles, socioeconómicas, los indicadores sociales de los que hablábamos, tanto a nivel de datos administrativos o de encuestas y censos.
lo que serían encuestas de percepción y opinión, no necesariamente realizadas por el Estado, sí más a nivel quizás sociedad civil y no necesariamente es información sistematizada, esto sería como información complementaria. Al igual que los que serían los juicios de expertos, digamos, los informes de expertos en la materia, que también puede ser tomada como información complementaria. Bien, me gustaría seguir ahora compartiendo lo que sería el trabajo concreto de algunos sistemas de indicadores, algunos modelos que les trajimos aquí. Bueno, empezó por el final, así que lo llevo para adelante. Como les decía, en la sesión 3 nos vamos a dedicar como más a comentarles un poco más la cocina, digamos, de estos sistemas, pero aquí yo nada más quería mostrarles a nivel de diseño cómo están armados estos sistemas existentes. El primero de ellos es el del Protocolo de San Salvador, de la OEA. Les traje aquí lo que sería el cuadro o tabla para el derecho al trabajo, ¿sí? Que es uno de los indicadores contemplados por este protocolo. Sí, uno de los derechos, perdón, contemplados por este protocolo. Y lo que hacen, el grupo de trabajo tomó el sistema tripartito de indicadores de estructura, de proceso y de resultado, como pueden ver, pero como dimensiones no estableció el contenido mínimo, como veíamos, sino que tomó algunas categorías conceptuales que consideró transversales. Una de ellas, por ejemplo, es recepción del derecho, esto es, de qué manera la estructura del Estado asimiló la norma a nivel de políticas y de sistema legal. Entonces, por ejemplo, a nivel de estructura, un indicador es consagración del derecho al trabajo en la Constitución y todos unos elementos de desarrollo, la ratificación de los convenios de la OIT, por ejemplo. A nivel de proceso, la existencia de políticas públicas o programas en determinadas áreas. Y a nivel de resultado vemos concretamente lo que tiene que ver con ya las tasas y los porcentajes de asalariados, de desempleo, de trabajo infantil, ¿sí? Que son indicadores más cercanos a lo que son los indicadores sociales, pero que tienen niveles de desagregación más propios de los indicadores de derechos humanos. Además de recepción del derecho hay otras dimensiones. Por ejemplo, acá en esta parte vemos algunas señales de progreso en relación con el derecho al trabajo, impulso de medidas de acción positiva en materia de género, etnia, raza, personas con discapacidad y adolescentes trabajadores por parte del Estado, por ejemplo, que puede ser algo que quizás el Estado no mide o no produce estadísticas, pero que sí puede dar cuenta de algunas acciones en concreto y esto suma a la medición de la satisfacción del derecho. Otras de las dimensiones que toma el grupo de trabajo son las de contexto financiero, clave para poder, como Laura comentaba respecto de la importancia del presupuesto, clave para poder conocer el estado de satisfacción de derechos, el porcentaje tanto dispuesto como ejecutado del presupuesto nacional para cada uno de estos derechos. La capacidad estatal, que refiere a las cuestiones administrativas y políticas del Estado, que haya un ministerio, secretarías, direcciones vinculadas al trabajo con políticas que refieran a este derecho humano. Y el porcentaje de avance en las metas que se han propuesto estos programas, digamos, que no es lo mismo que los resultados de estos programas, digamos, a cuántos empleos se crearon, cómo bajó la tasa de desempleo, digamos, poder saber si más o menos se avanzó con las metas y en qué medida es esta idea de proceso que es tan propia de estos sistemas. Como les decía, igualdad y no discriminación es una de las dimensiones que este sistema toma para descomponer el derecho a medir, así como acceso a la justicia, que es algo bastante interesante y, digamos, ha sido un desafío poder obtener información sobre acceso a la justicia porque el poder judicial es dentro del Estado uno de los poderes que menos se monitorea, que menos realiza un seguimiento de sus propias prácticas, que tiene menos trayectoria y disposición para la producción de información. Entonces, digamos, la introducción de la dimensión de acceso a la justicia ha sido bastante clave para poder
ver el estado de situación de los derechos en este sentido. Acceso a la información también es otra de las dimensiones. Y en relación con el modelo de Naciones Unidas, como les decía, es un ejercicio metodológico, digamos, no es que es un sistema de indicadores que los estados deben responder, pero es interesante porque aquí se ve quizás, bueno, en relación, por ejemplo, con el derecho a la salud, como Naciones Unidas lo que hace es también toma el modelo tripartito de indicadores de estructura, de proceso y de resultado, pero las dimensiones que toma, en los que descompone el derecho a la salud, son aquellas vinculadas al contenido mínimo, como habíamos conversado. En el caso de la salud, por ejemplo, es salud sexual y reproductiva, mortalidad infantil y atención sanitaria, entorno natural y ocupacional, prevención, tratamiento y control de las enfermedades y accesibilidad a los centros de salud y los medicamentos, por ejemplo. En relación con derecho a la vivienda adecuada, las dimensiones son las del contenido mínimo que habíamos conversado. No todas, de todas maneras. Ellos han seleccionado habitabilidad, acceso a servicios, asequibilidad de la vivienda y seguridad de la tenencia. Y en este sentido, los indicadores tienen que ver con el gasto en vivienda, las superficies habitables, la proporción del gasto público, los hogares que reciben asistencia pública para el pago de servicios, etc. Y para el derecho al trabajo, por ejemplo, lo que serían las dimensiones que define la ONU, en este caso es acceso a un trabajo decente y productivo, condiciones de trabajo justas y seguras, formación, mejora de competencias y desarrollo profesional y protección frente al trabajo forzoso y al desempleo. Entonces, en este caso, estas categorías transversales o dimensiones, como indicaban los indicadores del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, están definidos a partir del contenido mínimo de los derechos. Bueno, y finalmente, en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, como les comentaba, lo vamos a ver más en detalle en la próxima sesión, pero aquí yo traje un modelo para el objetivo número 16, que es el objetivo sobre paz y justicia, en donde como ustedes pueden ver, digamos, lo que se plantean los ODS son una serie de metas vinculadas a ese objetivo, metas lo suficientemente amplias como para poder ser universalizables y con un piso bastante bajo, reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad, poner fin al maltrato, a la explotación y la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños, promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional, reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas, la devolución de los activos robados, reducir la delincuencia organizada, la corrupción, el soborno, es decir, son cuestiones bastante amplias y se plantean indicadores que son exclusivamente numéricos, estadísticos, tasas, porcentajes, proporción, y son estos indicadores que pueden obtenerse a partir de tanto registros administrativos como de estadísticas y censos de los estados, digamos, por supuesto dependientes del nivel de desagregación y de producción de esta información, pero digamos que se proponen, es lo que se proponen, digamos, es la información a la que aspiran llegar. Pueden ver en detalle entonces las metas y los indicadores para el objetivo 16 en el link que les pasé en esta presentación. De todas maneras, está el acceso a todos los objetivos y sus metas e indicadores. Pero, como les decía, vamos a retomar más la cuestión de la Agenda 2030 y de la adecuación de esta agenda a nivel nacional y provincial en la próxima sesión. Bueno, en esta sesión entonces mi propuesta tenía más que ver con mostrarles la metodología de producción de los indicadores de derechos humanos, qué miden, cómo se construyen, qué diferencias tienen, digamos, qué aspectos novedosos respecto de los otros indicadores. Y bueno, y el ejercicio que vamos a dejarles para esta sesión tiene vinculación con que ustedes puedan
relacionar y pensar en clave de qué miden unos y otros indicadores. Por supuesto, estamos a disposición para las consultas en el foro que habilitamos para tal fin. Y bueno, nos veremos entonces en la próxima sesión, que es la última y que compartiremos con Laura. Espero que haya sido de utilidad esto que vimos hoy y bueno, quedamos en contacto y a disposición.